Lorito no lo veía, porque la vida puede ser muy mala, pero no se veía. Mademoiselle Rose, que parece ser que era una señora de una casa vecina. Y no tuvo una escolaridad fuerte, mucho menos en esa época, no tenía dinero, pero aprendió, porque esa señora, ¿sabes? Acuérdense que estamos en el siglo XIX, donde se está desarrollando la economía tabaquera, y Puerto Plata era uno de los puertos principales de exportación de tabaco. Por lo tanto, las casas comerciales de importación e importación tenían mucha movilidad y había muchos barcos que iban hacia Puerto Plata. Entonces, había mucha movilidad y estos marineros buscaban su tranquilidad nocturna en la casa de Mademoiselle Rose. Nunca se supo el apellido de la Mademoiselle Rose, se sabe que era una francesa, y ella hablaba francés, inglés y español, bien y bien escrito. O sea, lo hablaba bien y lo escribía bien, en la casa de Mademoiselle Rose. Incluso era un gran lector. Cuando uno lee las cartas, yo lo narro en el capítulo, él, por ejemplo, citaba a los grandes pensadores del momento, pero uno de sus libros favoritos era el de Maquiavelo, el primero. E incluso él hablaba de la dialéctica, cosa que estábamos hablando del siglo XIX. Cuando Lili fue presidente la primera vez, la gente del Puerto Plata salió loca. El muchacho que le lavaba el pelo a François Bambrois, el presidente, Felipe Limán, y aquel negro que le lavaba el pelo a François Bambrois, el presidente. O sea, había unas condiciones personales de Lili que tenían un liderazgo, que le hacían poseedor de un magnetismo como líder impresionante. Cuentan incluso que Lili, cuando lo mataron en 1899, los asesinos estaban temerosos porque sabían que él iba a responder. Incluso él, como Trujillo, era un hombre valiente y no tenía muchas cosas. Y él responde el atentado y dicen que los atacantes estaban tan asustados que Lili, herido, le dispara y con la fiereza de su mirada ellos se derriban. O sea, tenía una personalidad muy envolvente. Bien. Entonces, por eso, en esta parte, yo lo que desarrollo es sus cualidades personales, pero las condiciones de la realidad económica y social y política dominicana que habilitaban una figura como Lili y la realidad latinoamericana también. Después desarrollo un poco ahí la parte de cómo Lili se gana el concurso de los principales miembros del poder político y poder económico, y también de no tener nada, que cuando muere el patrimonio que heredó a su familia, que no lo heredó porque también era se endeudaba mucho, era un patrimonio bastante grande. Yo sostengo la tesis, porque yo prefiero más la discusión, yo sostengo la tesis que la dictadura de Lili tuvo como punto de partida principal la necesidad de un ordenamiento político, la necesidad de una pacificación, la necesidad de darle una coherencia política al proyecto económico de los importadores, exportadores y de los azucareros, principalmente. Incluso hay una anécdota de Lili que decía: déjenme tranquilo, vayan donde don Juan Bautista Vicini, porque don Juan es el verdadero presidente. Pues bien, o sea, es una de las realidades claras de Lili. Bueno, en la parte económica, Lili logró organizar el mercado mínimamente, no lo logró tanto así a nivel de las finanzas. A nivel de las finanzas, su política económica es una de las peores. La deuda externa, y lo demuestro aquí con cifras, que era de unos $1.5 millones cuando muere Lili, era casi 40 millones de dólares, eran 38 millones de dólares, imagínense la cantidad, producto de varias cosas. Si que han escrito sobre eso, no había un sistema monetario nacional, circulaban muchas monedas con valores distintos, había mucha especulación, pero al mismo tiempo la práctica de Lili de emitir papel moneda inorgánico hizo que incluso al final de la dictadura él tuvo que incinerar muchas papeletas para tranquilizar a la población. Otro elemento importante en la política económica de Lili fue los préstamos nacionales e internacionales.
Si bien Vargas fue el primer gran organizador del Ejército Harlem, Lilith fue el segundo gran en seguir aumentando las deudas públicas con organizaciones financieras internacionales. Entonces eso hizo que la dictadura no pudiera ser tan fuerte y eso hizo también que al final de la dictadura los propios que lo apoyaran se retiraran del poder. Con respecto a nivel político, yo sostengo que Lilith nace de la protección de Luperón, después se rebela en contra de Luperón, ustedes saben que Luperón se va al exilio y Luperón regresa ya muerto, y Lilith le hace muchísimos homenajes y llora frente a la tumba y hace un drama, pero fue el propio Lilith el que indigna políticamente a Luperón. Por otra parte, todos los grupos del Partido Azul y los nuestros en el libro o se adhirieron a Lilith o se quedaron fuera del poder, y Lilith logró lo que hizo también, lo que está haciendo el PLD, de desactivar algunos sectores políticos para traerlos. Yo hago una lista de todos los ministros, y los rojos, los verdes, teñidos, azules, todos formaron parte del gobierno lilithista. Él logró atraer y desactivar entonces así la oposición. Sin embargo, sostengo que la oposición natural a la dictadura era los tabaqueros ibaeños, y por eso se dice que el último bastión y el que logra triunfar en contra de la dictadura nace en Moca, porque justamente como el apoyo social y moral que estuvo sustentado entre los comerciantes importadores que afectaban a los tabaqueros y los azucareros, los tabaqueros no tenían ningún espacio de expresión política y por eso son los opositores naturales a la dictadura de Lilith. ¿Estamos claros en esta idea? Sostengo que en todo este proceso las potencias imperiales también apoyaron a Lilith hasta un momento del final de la dictadura, cuando Lilith rompe relaciones diplomáticas con Francia y con los Estados Unidos. Con Francia, el primer banco, el Banco Nacional de Santo Domingo, se creó con Lilith y fue con capital francés, era de la Banca Nacional Francesa, pero Lilith, como él quería cuarto, él tenía que cumplir los procedimientos, dijo que no, y fue como hombre de pelo pecho, y fue quien violentó el sello diplomático y se quitó los cuartos, ya resolvió el problema. Evidentemente eso tuvo unas consecuencias desastrosas que culminaron con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Francia. Con Estados Unidos ya estaba viendo como le pasó a los norteamericanos con Trujillo, vieron que el dictador estaba demasiado por su cuenta y comenzaron a apoyar a la oposición. Incluso la invasión del Fanita que hizo Juan Isidro Jiménez fue financiada por el gobierno norteamericano. Y entonces, y lo denuncia al final. O sea, eso es lo mismo, casi coincide con lo que pasó con Trujillo. Ustedes se acuerdan, al final, de que los norteamericanos rompen con Trujillo, incluso ayudan a los opositores de Trujillo. ¿Cómo es interesante? Invasión del Fanita. El Fanita es un barco. Yo lo describo ahí, y se burlan de Juan Isidro Jiménez, que incluso se burla porque Juan Isidro Jiménez, cuando Lilith logró, porque él logró detectar la invasión y logra desactivarla antes de que se produzca el desembarco del barco. Y Juan Isidro dice, y se fue. Él decía de que porque fue a buscar municiones y se quedó en el barco y se fue huyendo. Entonces parece que él era muy valiente, Juan Isidro Jiménez. No Grullón, Juan Isidro Jiménez, el que fue el presidente. Otro elemento interesante en este proceso es algunas características de la dictadura que Trujillo después lo copia. Y eso yo lo aprendí después cuando hice el libro de Política Exterior, como Trujillo lo copia. Y tenía un código telegráfico único. Y eso se lo debemos al profesor Gobal, que consiguió el código telegráfico, porque se sabía, pero no se conocía ningún documento completo del código telegráfico, y se consiguió, yo lo conseguí y lo trabajé ahí. Como él, por ejemplo, decía Banazo, él decía, una nota máter. O sea, él tenía una red de conspirantes, de calientes,
decirlo de una manera popular, que a través del telegrama, el telegrama podía controlar políticamente. Con las claves. El código telegráfico fue una cosa impresionante. Eso es una cosa muy sui generis de la dictadura. Otra cosa importante sui generis de la dictadura, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación. Con Lili, como pasó con la mayoría de las dictaduras positivistas, se desarrollaron las obras de infraestructura, puentes, carreteras, ferrocarriles. Los ferrocarriles del siglo XIX se desarrollaron y culminaron con Lili. Pero todo esto eran también mecanismos para uso de la propia dictadura. Y él creaba las juntas de fomento y al mismo tiempo las creaba, apoyaba, pero tenía que darle una parte. Por ejemplo, Ligó Brothers, que se le da la concesión del ferrocarril, que fue un paso de avance, porque el tiempo que tomaba un burro de ir de Santiago al puerto de Puerto Plata se redujo en más del 300% cuando se hizo el ferrocarril hacia Puerto Plata. Pero al mismo tiempo, para hacer esa concesión de construcción, Lili era dueño de parte del ferrocarril. A veces era un tercio, a veces dependía de, y eso lo cogió Trujillo, como ustedes saben, después con mucha gente. En términos sociales, la dictadura avanzó, la República Dominicana se habla de este desarrollo del capital, cuando se creó, por ejemplo, yo tengo ahí los testimonios de cuando la gente vio por primera vez la WS, ¿de qué manera? Un telegrama. A veces nos sorprendemos cuando llegan, llegó el telegrama, por ejemplo, la imprenta, todas estas cosas permitieron que la dictadura lograra apoyo social. Y es una de las cosas que yo sostengo, que al principio, al final de la dictadura, sus opositores naturales lograron, por las contradicciones de la dictadura, pero en el periodo de consolidación él tenía un gran apoyo del pueblo. Otro elemento que sostengo también es que Lili, y esto lo emula después Trujillo, trató de llevar un discurso coherente con la dictadura. Así como Trujillo era la blanquinización de la gente, Lili trató de defender el concepto de amor a la patria, de la dominicanidad y la nacionalidad. Claro, porque venía del siglo XIX con los conflictos con Haití, y entonces Lili toma esas ideas para organizar políticamente al interior del país. ¿Por qué termina la dictadura de Lili? Y aquí hago una reflexión, incluso en el último capítulo yo hago un reflejo de todas las versiones que hay sobre el asesinato de Lili. ¿Por qué termina la dictadura? Porque no tenía ya apoyo de los empresarios, porque ya Lili le debía a todos los empresarios, con la Junta de Fomento y la Junta de Crédito Público, la deuda externa era insostenible, no podía seguir, las potencias imperiales ya no querían a Lili por todo lo que le debían y porque el tabaco necesitaba una mayor expresión política. Entonces se juntaron todos esos factores y culminan con la muerte y el asesinato de Lili. Yo termino aquí porque prefiero que ustedes me hagan